Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. Todos hemos visto la imagen de la Dama de la Justicia, ¿no es así? ¿La conocen, mis hermanos? Es una estatua de una dama que tiene los ojos vendados. En una mano tiene una balanza equilibrada perfectamente y en la otra mano tiene una espada. Esta Dama de la Justicia está generalmente fuera de la Corte Suprema de Justicia de nuestros países o de cortes menores de las ciudades, de los condados. Esta imagen viene del primer siglo del emperador Augusto. En el tiempo de Jesús, él desarrolló esta imagen. ¿Y qué significado tiene todo lo que esta mujer posee? La venda en sus ojos significa que la justicia es ciega. No tiene favoritos. No hace diferencia entre ricos y pobres, entre educados y gente sin educación. La balanza, ¿qué significa? Que siempre es equilibrada, que siempre da a cada uno, ¿qué? Lo que merece. Y la espada significa que da el castigo justo a quien debe darse. Pero en este mundo no siempre la venda está en los ojos de la Dama de la Justicia. No siempre la balanza está equilibrada. No siempre la espada se pone sobre quien lo merece. Hay mucha injusticia en este mundo, ¿no es cierto, mis amados hermanos? Hay ladrones de gallinas que están en cadena perpetua en nuestros países y hay políticos que han desfalcado los hospitales nacionales, que están viviendo en mansiones y viajan a todo el mundo. ¿Y qué enojo produce la injusticia? ¿No es cierto, mis amados hermanos? ¿Qué impotencia? ¿Qué tristeza produce cuando se perdona al culpable y se condena al inocente? En nuestro pasaje estamos enfrente del juicio más injusto de toda la historia, mis hermanos. El juicio del juez del universo. El juicio de Dios encarnado. El juez Jesús bajo juicio. Ese es el título de la predicación de hoy, mis amados hermanos. En nuestro estudio del Evangelio de Marcos, cuando llegamos al capítulo 14, en el versículo 53, es viernes. Son aproximadamente la 1 o 2 de la madrugada. Todo está oscuro. Jesús acaba de pasar un tiempo intenso de oración con su Padre. Dice la palabra de Dios en Lucas que su sudor se mezcló con sangre. ¿Por qué? De la tensión, del estrés, de la carga que él tenía solamente al considerar que estaría pagando por los pecados de sus redimidos en unas horas. La ira de Dios caería sobre él por nuestro pecado. Y por poco, solo con la consideración de la ira de Dios, por poco cae muerto, si un ángel del cielo no viene y lo sostiene. Judas traicionó a Jesús, lo entregó con un beso. Un grupo de hombres armados, no se sabe cuántos exactamente, pero eran unos cientos de hombres, 300, 400 hombres tal vez, vinieron con palos y espadas y antorchas de fuego en la noche a arrestar a Jesús y lo llevaron a juicio.
Jesús fue sometido a 2 juicios, mis hermanos, uno religioso y otro político. Y cada juicio se divide en 3 partes. En 3 ocasiones diferentes Jesús se presenta ante los líderes religiosos de Israel y en 3 ocasiones diferentes Jesús se presenta ante las autoridades civiles romanas. Esto es bien importante porque en unas pocas horas, tal vez unas 8 horas o menos, Jesús se presentó 6 veces a audiencias para pasar por un juicio totalmente injusto. Totalmente injusto. El juicio religioso, el juicio judío, comenzó en la casa de Anás. Después lo llevaron a la casa de Caifás. Y después, otra vez, después del amanecer, cuando ya el sol había salido, de nuevo lo llevaron a la casa de Caifás. En el juicio romano, Jesús fue llevado ante Pilato. Después Pilato lo mandó con Herodes y después Herodes lo regresó a Pilato, quien decretó sentencia de muerte por medio de crucifixión. Jesús estuvo en 6 audiencias diferentes desde la 1 o 2 de la mañana hasta aproximadamente las 7:30, 8 de la mañana. 8 horas de audiencia, de golpes, escupitajos, vergüenza, desnudez. Y vamos a ver paso a paso el juicio de Jesús ante Caifás. Esta segunda etapa del juicio judío, mis amados hermanos. Veamos en primer lugar el comienzo ilegal del juicio. El comienzo ilegal del juicio. Para empezar, arrestaron a Jesús ilegalmente. Ilegalmente. Porque no tenían ningún cargo en contra de él. Desde ahí se comienzan con las ilegalidades de este proceso judicial. Miren conmigo el versículo 53. La ilegalidad continúa, mis amados hermanos. La injusticia se extiende y se hace grande, se amplía, se profundiza. ¿Están conmigo, mis amados hermanos? Marcos 14:53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, este es Caifás, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Jesús fue traído donde Caifás, pero les mencioné hace un minuto, mis hermanos, que primero, antes de ser traído delante de Caifás, fue traído primeramente delante de Anás. Anás había sido sacerdote décadas antes de Caifás, pero los romanos le habían quitado el puesto de sumo sacerdote. ¿Y a quién habían puesto? A sus hijos. Estuve leyendo que 5 hijos de Anás fueron sumos sacerdotes después de él. Esto era un negocio familiar, mis amados hermanos. Esto era un proyecto familiar lo que estos hombres tenían. Y Anás, aunque ya no tenía la posición oficial de sumo sacerdote, continuaba siendo el que tenía el sartén por el mango. Continuaba siendo el que mandaba. Anás era un hombre perverso. Piensen, al pensar en Anás, en la mafia italiana, en la mafia de los carteles de drogas. Piensen en el capo, en el líder del cartel o cártel de droga. Piensen en ese tipo de persona. Religioso sí. Con vestimentas religiosas también. Conocía de principio a fin el Antiguo Testamento, hasta de memoria, libros enteros de la Biblia. Pero era un mafioso. Él era como el líder de la mafia y Caifás y los demás en el Sanedrín, en la Corte Suprema de Justicia de Israel, trabajaban para él. Ellos controlaban todo lo que sucedía en el templo, mis amados hermanos. Todas las ventas de animales, ellos las controlaban. Ellos
expedían los permisos para los vendedores de animales y los cambistas de monedas. La primera ganancia de esas ventas y esos cambios de monedas en el templo, ¿para quién iban? ¿En la bolsa de quién terminaban? De Anás y de su mafia. Como les dije, lo que sucedía ahí en el templo era un negocio familiar, como muchas iglesias hoy en día, son negocios familiares. Estos eran hombres sin escrúpulos, mafiosos, corruptos y muy adinerados. Estaban acostumbrados a manejar sus negocios a través del chantaje, la manipulación y el soborno. Hermanos, han pasado 2000 años de historia, pero no hemos cambiado mucho los seres humanos. Ver a Anás y su mafia y el Sanedrín y cómo actúan me recordó tanto a los políticos de nuestros países, ¿no es cierto? Me recordó tanto a esas mafias religiosas que hay por todas partes en el mundo. Los israelitas, piensan esto, venían a adorar a Dios al templo. Y estos hombres se enriquecían de los israelitas que venían a adorar a Dios al templo. Estos eran los líderes religiosos de Israel. Políticos también, pero eran primeramente y principalmente líderes religiosos. Pero por sus cobros abusivos de los animales y los cambios de monedas en el templo, se hicieron, podemos decir en nuestro idioma actual, multimillonarios. Multimillonarios. ¿Cómo no iban a estar enfurecidos contra Jesús que llegó el día lunes de esa semana y limpió el templo? Y maldijo el templo. ¿Cómo no van a estar enfurecidos si Jesús entró y empezó a volcar las mesas de quienes estaban cambiando dinero y a hacer limpieza general en el templo? Y dijo: ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Esto debería ser un lugar de oración para todas las naciones. Y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Jesús, sin ningún temor alguno, mis amados hermanos, llegó y les dijo estas verdades a estos hombres mafiosos. Después de llevar a Jesús ante Anás, lo trajeron ante Caifás. Y este juicio es una burla a la justicia. Es tan injusto que solo al considerarlo te llena de tristeza, de frustración y de enojo. Dice un pastor que todos los estándares fundamentales de justicia en Israel fueron establecidos por la ley de Dios dada a Moisés. El sistema de justicia Dios lo estableció en Israel y fue diseñado para garantizar la máxima equidad y fomentar la misericordia. Este sistema de justicia se venía desarrollando por cientos y miles de años, incluso desde Moisés, desde la llegada de la ley al pueblo de Israel. Y de principio a fin, este es un juicio corrupto, un proceso ilegal. Pero, ¿qué ilegalidades había en este juicio, mis amados hermanos? Primero, la ley de derecho o jurisprudencia en Israel prohibía juicios en la casa privada del sumo sacerdote. ¿Y dónde llevaron primero a Jesús? A la casa de Anás y después a la casa de Caifás. ¿Cómo sabemos que Jesús estaba en la casa de Caifás? El versículo 54. Léalo conmigo, mi hermano. Dice que Pedro le siguió de lejos a Jesús hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Entró por los contactos de Juan hasta el patio del sumo sacerdote, cerca de donde estaban juzgando a Jesús. Y dice que Pedro estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. El juicio fue llevado a cabo en un lugar ilegal. Pero no solo eso, hay más. El juicio
Fue cerca de la medianoche, mis amados hermanos, y esto también estaba prohibido. No se podía llevar a cabo juicios durante la noche. Si un juicio durante el día se extendía demasiado y empezaba a anochecer, se cancelaba y se posponía para continuarlo el día siguiente. Tercero, otra ilegalidad. No hay jueces. Porque Jesús está enfrente del Sanedrín. Ahí Marcos nos dice que estos eran el sumo sacerdote, los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. ¿Quiénes eran estos? El Sanedrín, la Corte Suprema de Justicia de la nación de Israel. Pero estos hombres no estaban fungiendo o actuando como jueces equitativos, equilibrados, justos, sino que eran los fiscales acusadores. Imagínate tú que tienes que ir a corte por una falta que cometiste y el juez es el mismo fiscal acusador. El que va a dar la sentencia es el que te está acusando. Así no funcionan los sistemas legales de un país, mi amado hermano, mi amada hermana. Además, otra ilegalidad, no hay abogados defensores para garantizar que sea un juicio justo. No hay nadie defendiendo a Jesús. ¿Quién está ahí defendiendo a Jesús? Nadie. En quinto lugar, el Sanedrín no podía iniciar o presentar cargos, sino solo investigarlos. Los jueces, mis hermanos, hoy en día no presentan cargos contra nadie. ¿Quién presenta cargos? La fiscalía, ¿no es cierto? La parte acusadora presenta cargos. Y hay una frase que debe mantenerse siempre para todos. Una persona es inocente hasta que se encuentre que es culpable. Culpable. Y en este país, en los últimos días, ha habido juicios donde se comienza por la premisa de que él es culpable y tiene que probar su inocencia. Y la cosa no funciona así. Tú eres inocente hasta que se prueba que tú has sido culpable. Con Jesús no fue así. Con Jesús no fue así. Sexta ilegalidad. No se podían llevar a cabo juicios durante días de fiesta como la Pascua. Y este es un tiempo de fiesta, mi hermano. Este es el día de la Pascua, el viernes pascual. El día entero, el viernes, incluso el día anterior, el jueves, estaban sacrificando corderos en el templo y las familias estaban de fiesta y Jerusalén se llenaba de hombres y mujeres que venían a celebrar. ¿A celebrar qué? Que Dios los había liberado de su esclavitud en Egipto. Hermanos, de principio a fin, este es un juicio ilegal. Comenzó ilegalmente, pero las ilegalidades continúan y continúan y continúan, como veremos a continuación. En segundo lugar, después de este comienzo ilegal del juicio, veamos los testigos falsos. Miren conmigo el versículo 55. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban. Hermano, tú y yo sabemos que Jesús era 100% inocente, ¿no es cierto? Sin ningún pecado, nunca jamás cometió un acto ilegal, una injusticia que mereciera la condenación, nunca jamás. Jesús fue en lo exterior totalmente perfecto y en lo interior totalmente perfecto. En otras palabras, no se podía encontrar nada para culpar a Cristo. ¿Cómo vas a culpar y a sentenciar a muerte a alguien que es inocente? Que no tiene cola que le pisen. Que no tiene por dónde lo agarren. ¿Cómo? Es imposible. A Jesús podían repasarle la vida entera desde comienzo a fin y nunca nadie hubiera encontrado ni una sola razón para condenarlo.
Entonces, ¿cómo condenas a un justo? ¿Cómo condenas a un inocente? ¿Cómo incriminas a uno que no es criminal? ¿Cómo mandas a matar a la pena capital a un hombre que jamás en su vida ha cometido un acto que merezca ser declarado culpable? Fácil, mis amados hermanos. Necesitas testigos falsos que lo incriminen, ¿no es cierto? Y eso es exactamente lo que hacen estos hombres del Sanedrín. Necesitas falso testimonio, necesitas gente que lo acuse falsamente. Ahora, piensa en esto, es la medianoche. 1, 2 de la mañana. La gente el día jueves pasó un día de arriba para abajo preparando todo para la última cena, para la cena de la Pascua. La cena de la Pascua duraba hasta largas horas de la noche porque los padres de familia se quedaban compartiendo con sus hijos y sus esposas y los demás en el hogar la historia de cómo Dios los liberó de la esclavitud en Egipto. O sea que para esta hora, 1, 2 de la mañana, todavía habían algunas luces encendidas por aquí y por allá. La gente no se había ido a dormir, pero estaban cansados, ya estaban por irse a dormir. ¿Cómo encuentras testigos falsos para que vayan a declarar a un juicio que tiene como propósito mandar a matar a Jesús? Es un poco complicado, ¿no es cierto? Pero la maldad de estos hombres, del corazón de estos hombres, es tan profunda que ellos no miran ningún obstáculo y empiezan a buscar por todas partes y a movilizar a todo el pueblo para encontrar testigos falsos que quieran declarar en contra de Jesús. La maldad de estos hombres es profunda, incalculable, diría yo. ¿Quién quiere dejar una fiesta, un momento familiar, para venir a mentir a un juicio a las 2 de la madrugada? Pero los encontraron. Tan decididos estaban estos hombres que los encontraron. Así es el corazón humano. Cuando una persona quiere hacer algo, es que no importa lo que le pongan enfrente, va a conseguirlo, no importando lo que cueste. Pon en tu mente a un hombre que ya tiene la idea de dejar a su esposa. Si el Espíritu Santo no interviene y trabaja en ese corazón, ese hombre no se va a detener hasta dejar a su esposa. No se va a detener. Se necesita la transformación del Espíritu Santo en el corazón humano para detener a una persona que va sin frenos hacia el pecado, hacia la maldad. Así de perverso es el corazón humano. Estos hombres estaban tan desesperados por deshacerse de Jesús que no hubieron obstáculos tan grandes que los detuvieran de hacer este mal. Ahora, ¿qué sucede con los falsos testigos? Hermanos, son las 2 de la mañana y está buscando testigos desesperadamente por aquí y por allá. Y no hay tiempo para que los testigos falsos se pongan de acuerdo. No hay tiempo para que construyan una historia que haga sentido y que sea unificada y que no tenga contradicciones. No hay tiempo. Entonces llaman a testigo tras testigo tras testigo y los evangelios dicen que eran muchos se presentaron a testificar contra Jesús. Y miren el versículo 56 lo que dice: muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Claro, por supuesto. No habían dos que se pusieran de acuerdo porque no tuvieron tiempo para ponerse de acuerdo. La ley del Antiguo Testamento requería 2 testigos por lo menos, especialmente en casos de pena de muerte. 2 testigos para condenar a alguien a la muerte. Y esos 2 testigos tenían que ponerse de acuerdo en todos los detalles del crimen de la persona que estaba siendo inculpada. Tenían que ponerse de acuerdo en la hora en que se hizo el crimen, el lugar en que se hizo el crimen, los detalles del crimen. Todo tenía que ser exactamente coordinado, concordado, porque si no, no había caso.
¿Y qué pasaba, mis amados hermanos, con una persona que daba un falso testimonio, según la ley del Antiguo Testamento? ¿Qué pasaba si había un caso de pena de muerte y llegaba alguien y daba falso testimonio y se encontraba que ese falso testimonio había sido mentira? Lo mismo que el testigo falso buscaba para el acusado, le pasaba a él. Esa era la ley. ¿Qué le pasaba a un testigo falso? Moría por lapidación. Deuteronomio 19, escuchen lo que dice, versículo 15 en adelante. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. En otras palabras, mata al testigo falso que quería que el sistema de justicia matara al acusado. Vas a arrancar el mal de en medio de ti, porque el falso testimonio es un mal que se castiga con la muerte al que buscaba la muerte de su hermano. Así de grave, mi hermano, mi hermana, es que tú levantes falso testimonio contra un vecino tuyo. Así de grave es. Guarda tu boca. Guarda tu boca. Dice Proverbios que hay 6 cosas y aún 7 que aborrece Jehová. Y uno de ellos es el que habla falso testimonio contra su hermano. No es cosa liviana acusar a alguien, mi hermano, mi hermana. ¿Te han acusado a ti? Qué horrible se siente, ¿no es cierto? A mí me han acusado de cosas que jamás he hecho. No se siente bonito que lo acusen falsamente. Cuida tu boca. ¿Cómo puedes cuidar tu boca? Yo creo que el primer paso es esperando lo mejor de tu hermano, creyendo lo mejor de tu hermano. Si tu hermano hace algo, no deduzcas que lo hizo con mala intención. No lo incrimines ahí. No lo hagas culpable por tu interpretación de lo que el hermano hizo. Tal vez él ni sabía, tal vez ella ni se dio cuenta. Ten cuidado con los juicios que haces de tu boca. Es más, el apóstol Pablo escribe a los Corintios, no se juzguen unos a otros. Y dice, a mí nadie me juzga, ni yo mismo me juzgo. Cristo me juzgará en el día en que Él venga y me juzgará perfectamente. Hermanos, guardemos nuestras vidas del juicio apresurado contra un hermano. Y me dice, pastor, pero eso yo no lo hago. Es muy fácil caer en eso, mis hermanos. ¿No es cierto? Es muy fácil caer en eso. ¿Sí? Atribuirle malas intenciones al hermano. Atribuirle al hermano la intención de querer hacer daño. Pensemos lo mejor unos de otros, mis amados hermanos. Eso es amor al hermano. Pensemos lo mejor, esperemos lo mejor. Demos la oportunidad de que el hermano explique. Demos la oportunidad de que el hermano se reivindique. Demos la oportunidad de que él nos diga su parte, de que él nos cuente su parte de la historia. No ejerzamos juicio velozmente contra un hermano, contra una hermana, porque es una ofensa seria delante de nuestro buen Dios. Versículo 57. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Estos hombres recordaron, pero recordaron mal, unas palabras que Jesús había dicho al inicio de su ministerio 3 años antes. Jesús dice, destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Ahí está en el Evangelio de Juan.
Jesús estaba refiriendo a su propio cuerpo. En otras palabras, mátenme y voy a resucitar al tercer día. Por eso dice Marcos que ni aún los falsos testigos se ponían de acuerdo para juzgar y acusar a Jesús. Versículo 59. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. De principio a fin, como les dije, este juicio es injusto, ilegal, una corrupción, un acto de corrupción. Un pastor dice, este juicio no fue un juicio legal, fue una conspiración contra Jesús. Un acto de conspiración. En otras palabras, comenzaron con la sentencia, lo único era sacar de alguna manera, alguna razón para cumplir esa sentencia. Eso es lo que estos hombres estaban haciendo. Totalmente ilegal, de principio a fin. En tercer lugar, veamos, mis amados hermanos, no solo el comienzo ilegal y los falsos testigos en el juicio, sino también la interrogación a Jesús en el juicio. Versículo 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Caifás estaba desesperado. Miraba que estaban testigos y testigos y testigos y ninguno decía algo que fuera digno de llevar a este hombre a la pena de muerte. Ninguno, no había nada y él sabía y él escuchaba y escuchaba y escuchaba y simplemente no aparecía ningún testimonio que fuera válido para llevar a Jesús a morir. Este hombre estaba desesperado. Los minutos avanzaban, las horas avanzaban y no se encontraba razones suficientes para mandar a Jesús a la muerte. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Los testigos no están funcionando, entonces vamos a buscar que él se incrimine a sí mismo, que él se declare culpable a sí mismo. Otro acto de corrupción y de injusticia. Es prohibido, especialmente en casos de pena capital, que alguien se incrimine a sí mismo. Básicamente, Caifás se puso de pie y en otras palabras le dijo a Jesús, declárate culpable. ¿Verdad que eres culpable? Declárate culpable. Versículo 61. Mas él callaba y nada respondía. Jesús se mantuvo callado ante horas de falsas acusaciones, mi hermano. Callado. Isaías 53:7 dice que angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Imagina esa escena, hermano. Párate al lado de Jesús ahí. Tú estás escuchando todas estas acusaciones y sabes que Él es inocente. Sabes que Él no es culpable. Y Él no abre su boca. ¿Qué dirías tú ahí al lado de Jesús? Yo diría, Jesús, defiéndete. Defiéndete. Di algo. No los dejes que hagan esta injusticia. Sigo leyendo el versículo 61. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, y esta es el as bajo la manga de esta mafia. No había de otra. ¿Eres tú el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios, el Hijo del bendito? ¿Eres tú el Mesías? Jesús ya había dicho muchas veces y de muchas maneras que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Incluso anteriormente en su ministerio ya lo habían querido matar por hacerse igual a Dios. Lee el Evangelio de Juan para que tú puedas darte cuenta de eso. En un punto tomaron piedras para apedrearle porque él se estaba haciendo igual a Dios. Estos hombres sabían qué respuesta iba a dar Cristo. En la narración de Mateo,
encontramos un detalle que no está en Marcos. Escuchen esto, no lo lean, no lo busquen, solo escúchenlo. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Caifás puso a Jesús bajo juramento, mis amados hermanos. ¿Qué significa esto? Si alguien está bajo juramento en nombre de Dios y esa persona miente, va a recibir el castigo de Dios. Eso es lo que significa. Escucha lo que hizo Caifás. Él, siendo mentiroso y buscando testimonio falso contra Jesús, le dijo a Jesús: di la verdad, y si mientes quedas bajo el castigo de Dios. Caifás llevaba mintiendo toda la madrugada. Caifás llevaba buscando falso testimonio mentiroso contra Jesús toda la madrugada, y puso bajo juramento de mentira al Hijo de Dios. Si mientes, Dios te castigará. ¿Cómo una persona puede estar tan ciega, no es cierto?, a su pecado? Él mintiendo, sabiendo que la mentira deshonra a Dios, y aún así poniendo bajo juramento a otro para que no mienta a él. O sea, Jesús era tan puro que solamente pudieron sacarle palabras de su boca para que él dijera la verdad. El propósito de esta pregunta es que Jesús declare que Él es el Hijo de Dios y se haga igual a Dios, y entonces acusarlo de blasfemia. Y ese es un cargo que merecía la pena de muerte. ¿Qué respondió Jesús, mis amados hermanos? Versículo 62. Lo único que Jesús podía responder: la verdad. Yo soy. Versículo 62. Y Jesús le dijo: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy el Salvador, yo soy el prometido del Antiguo Testamento. Y no solo eso. Un pastor dice que Jesús no les dijo yo soy y después empezó a suavizar esa declaración, sino que Jesús les dijo yo soy y empezó a magnificar esa declaración. Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús tomó dos pasajes del Antiguo Testamento, Daniel 7:13 y Salmo 110:1. ¿Qué está diciendo Jesús con esta declaración? Se los resumo, mi amado hermano y hermana. Yo soy el Hijo de Dios, y aunque ustedes me cuelguen de una cruz, yo vendré con el poder de Dios a juzgar la tierra. Eso es lo que Jesús les está diciendo a estos hombres. Ustedes me están juzgando ahora a mí, pero viene un día donde yo los juzgaré a ustedes. ¡Qué terror! ¡Qué terror! Un día todo se invertirá y los jueces serán juzgados con justicia por el juez de toda la tierra, Cristo Jesús. Y aquí tenemos una aplicación para nosotros, mis amados hermanos. ¿Cómo respondes tú ante las injusticias? ¿Cómo respondes tú ante la gente que te hace daño? Leo a Pablo en Romanos 12. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué hago con un enemigo? Versículo 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed,
dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No tomes venganza. Responde al mal que se te hace con bien. Ese es ser cristiano. Eso es ser cristiano. ¿Qué dice Jesús en Mateo, mis amados hermanos? Es fácil amar a quienes nos aman, ¿no es cierto? Eso lo hace incluso el hombre o la mujer que no tiene a Cristo. Aman a sus amigos. Le hacen bien a quienes les hacen bien. Pero el creyente genuino avanza y va mucho más allá. Da el bien a quien le trata con el mal. Y eso solo se puede hacer en el poder del Espíritu Santo. Eso solo es posible por la obra de Cristo y del Evangelio en nuestras vidas. Perdonamos mucho porque se nos ha perdonado mucho. Perdonamos mucho en nuestros hogares porque se nos ha perdonado mucho. Perdonamos mucho en nuestro empleo porque se nos ha perdonado mucho. Perdonamos mucho a quienes nos hacen mal porque se nos ha perdonado mucho. ¿Alguna vez has pensado tú, yo nunca te voy a perdonar esto? ¿Alguna vez has pensado tú, a este no se la dejo pasar? ¿Qué nos dice Jesús? Déjenle la venganza. Déjenle la venganza a Cristo. Él es el juez del universo. ¿Por qué? Santiago nos recuerda que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Que tú nunca vas a hacer justicia perfecta en esta vida. Si tú tomas venganza, vas a pagar menos o más de lo que la persona merece. Generalmente más. Porque tú quieres hacer sufrir al otro tanto como él te ha hecho sufrir a ti. Y tú haces sufrir al otro con silencio, no solo con golpes. Cortando toda vía de comunicación. Si tu padre te ofendió, tú no le permites que hable con tus hijos. No les respondes sus mensajes. ¿Qué dice Cristo a través de Santiago? Tú no obras la justicia de Dios. Deja la venganza a Cristo. Deja la venganza a Cristo. Todo en este juicio, mis amados hermanos, es ilegal. El comienzo es ilegal. Los testigos falsos presentan evidencias falsas. La interrogación de Jesús es corrupta. Y veamos para concluir la sentencia contra Jesús. Versículo 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, este era un acto de duelo, de dolor, de tristeza, y más aún, al escuchar una blasfemia, este hombre hizo un teatro ahí. Mostró, según él, una gran ofensa porque el nombre de Dios se había violentado. El nombre de Dios ha sido ofendido porque Jesús dijo que Él era el Cristo. Y dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Claro, por supuesto. No necesitamos testigos. ¿Por qué? Porque no tenían testigos. No había nadie que testificara en contra de Jesús con testimonio que lo llevara a la condenación a Cristo. No había nadie. El punto era condenar a Jesús, costara lo que costara, y aquí estaba este as bajo la manga. Jesús se declaró igual a Dios, Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces por esto lo vamos a condenar, a sentenciar. Versículo 64, hermanos, esto no lo pierdas de vista, es un procedimiento estas palabras que vamos a leer ahora, versículo 64, esto es un procedimiento judicial oficial. Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? ¿Cuál es el veredicto, su señoría? ¿Cuál es el veredicto del juzgado? Y aquí le van a leer la sentencia a Jesús. Ahora, escuchen esto. La sentencia
según estuve investigando esta semana, la sentencia en el Sanedrín se daba no como un grupo unido, todos en conjunto y al unísono, sino que uno por uno, comenzando desde los más jóvenes, empezaban a dar su voto de sentencia. ¿Por qué comenzando desde los más jóvenes? Para que los jóvenes no dieran la misma sentencia que sus mentores los mayores. Uno por uno. ¿Por qué uno por uno? Y se registraba cada voto para que cada uno se hiciera responsable por lo que había decidido sobre el caso. Como se hace hoy en día en la Corte Suprema de Justicia de este país. Cada uno de los jueces tiene que votar y tiene que ser público lo que él decidió. Pero aquí, después de que se pide la sentencia final, ¿habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Versículo 64. Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Más ilegalidades aquí. Todos juntos, al unísono, como un coro, empezaron a dar su sentencia. Es digno de muerte. Es digno de muerte. Es digno de muerte. Piensa en esto. Los hombres más sabios y más santos de Israel condenaron a Cristo a morir. Sentenciaron a Cristo a morir. Sí, amado hermano, amada hermana. Los religiosos condenaron a Cristo a la muerte. Los que estaban encargados de hacer justicia condenaron a Cristo a la muerte. Así de engañado puede estar un hombre o una mujer. Creer que es santo y vestirse como un santo y hablar como un santo y condenar al Hijo de Dios. Pero esto no se quedó ahí con la sentencia. Versículo 65. Y comenzaron a escupirle un acto de repudio total, un insulto personal. Y a cubrirle el rostro. Le tapaban sus ojos, burlándose de él y dándole de puñetazos. Y comenzaron a decirle, profetiza. El Evangelio de Mateo dice, profetízanos, Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? Sarcásticamente, oh, miren el Mesías. Miren el Mesías. Con sus ojos vendados, no tiene idea de dónde le vienen los golpes. Toda la furia, el enojo, la ira que tenían estos hombres contra Jesús, la dejaron suelta en ese momento. La Biblia no lo dice. Esto es una idea mía, mis amados hermanos. No vayan a decirle a otra gente, es que el pastor nos dijo. No, esta es una idea mía. Pero la Biblia dice en Colosenses que Jesús es el sustentador de todas las cosas. Y en Hebreos capítulo 1 también. Y Jesús conocía perfectamente a estos hombres. Yo me imagino a Jesús recibiendo los golpes y diciendo, yo te conozco, yo te conozco, yo te conozco. Y no solo te conozco a ti, sino que conozco a tu esposa también y a tus hijos. Y yo soy el que los estoy manteniendo vivos ahora mismo. ¿Qué pasaba por la mente de Jesús en ese momento? La Biblia no lo dice, pero Jesús conocía a estos hombres. Nos dice el Nuevo Testamento que a él nadie lo engañaba porque él conocía lo que estaba en el corazón de cada persona. Un golpe, yo sé cómo te llamas, yo sé quién eres. El juicio no solo fue injusto, ilegal, sino que terminó con violencia, ira desatada en contra de Cristo. Llevaban 3 años odiando a Jesús con todas sus fuerzas. Y en ese momento dijeron, esta es nuestra oportunidad. Ahora, es fácil para ti que no has creído en Jesús como tu Salvador, que no has creído en el Evangelio, decir, eso
eso yo nunca lo haría. Eso yo nunca lo haría. Pero Cristo dijo, el que no es conmigo, es contra mí. Si tú no te has arrepentido de tu pecado y no has creído en Jesús como tu Salvador, tú eres uno de estos hombres. Tú estás ahí rechazando a Cristo con todo su ser, con todo tu ser. Pero mira cómo Jesús se queda ahí recibiendo esos golpes porque Él tiene que ir a la cruz. Tiene que pagar el precio. Y tú hoy puedes venir en arrepentimiento a ese Cristo compasivo y decirle, yo reconozco mi pecado, yo reconozco mi rebeldía. Sálvame. Recibo la salvación que tú me regalas por tu sacrificio en la cruz. Tú puedes hacer eso hoy. Hoy. Antes de la conclusión, yo no quiero dejar esta piedra sin voltear. Hay algo que Dios ha estado trabajando en mi corazón toda esta semana y desde semanas atrás, pero vamos a empezar a mencionarlo a menudo cada domingo de ahora en adelante, si el Señor lo permite. Yo quiero que vayan conmigo a Efesios. Yo quiero aplicar este pasaje de Marcos 14 a los esposos. Yo quiero aplicar este pasaje de Marcos 14 a los esposos que estamos aquí. Efesios 5, 25. Efesios 5, 25. Esposos, reciban de Cristo estas palabras. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo estamos, hermanos, llamados a amar a nuestra esposa? Como Cristo a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Hasta el final. Hasta el final. El amor que nosotros tenemos por nuestra esposa debería reflejar ante el mundo el amor que Cristo tuvo por nosotros. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia, mi amado hermano? ¿Hasta qué punto se sacrificó? ¿Hasta qué grado sufrió? ¿Hasta qué grado perdonó? ¿Hasta qué grado mostró paciencia, misericordia y gracia? ¿Hasta qué grado soportó ahí con paciencia por el bien de su amada, la iglesia? ¿Hasta qué grado, mi amado hermano, mi amada hermana? Hasta el fin. Hasta el fin. ¿Soportas tú con paciencia, mi hermano, la responsabilidad de guiar a tu esposa? ¿Amas a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia hasta el punto de sacrificarse por ella? ¿Eres tú paciente ahí dentro de tu hogar? ¿Diriges espiritualmente a tu esposa? ¿Te sacrificas por ella de 1000 maneras? ¿Dices que no a ti mismo por decir que sí a tu esposa? ¿Quieres aprender a ser un esposo piadoso? Mira a Cristo, mi hermano. ¿Quieres aprender cómo vivir con tu esposa? Mira a Cristo. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Él se sacrificó hasta el final. ¿Cómo te sacrificas tú día a día por tu esposa? Día a día por tu esposa. Tomas la iniciativa para cuidarla espiritualmente. Tomas la iniciativa para
guardar su corazón del pecado como Cristo guarda su iglesia del pecado? El Espíritu Santo ha estado trabajando conmigo, mis amados hermanos, y me ha llevado a un punto, no a la desesperación. ¡Wow! No soy como Cristo, sino a la confesión, al arrepentimiento y a la oración. Dios, quiero ser como Cristo, cuidando a mi esposa, amándola y sacrificándome por ella como Cristo lo hizo por la iglesia. Para terminar, mis amados hermanos, yo quiero que leamos, no lo busques, yo sé que estás en Efesios, pero no lo busques. Leamos el versículo 65 de nuevo. Dice que algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. El pastor Sugel Michelén nos ayuda aquí y él se hace la pregunta, ¿por qué Dios nos dejó esto en su palabra? Al perfecto Hijo de Dios lo escupieron y le dieron de golpes. Dos razones nos dice él. En primer lugar, la manera en cómo estos hombres trataron a Jesús nos ayuda a entender la condición caída del pecador y el profundo aborrecimiento que siente el pecador ante el Dios verdadero que se reveló en la Biblia. ¿Cómo odia un hombre o una mujer sin Cristo a Dios? Así como estos hombres odiaron a Cristo. Así como ellos. Hay gente que dice, es que yo no sigo a Dios, pero tampoco me le opongo. No, no hay camino medio. Si tú no sigues a Cristo, tú estás en contra de Él, absolutamente en contra de Él, y lo odias con todo tu corazón. Y no quieres someterte a Él de ninguna manera. Quieres hacer tu voluntad y no la de Él. Y no quieres que Él se meta en tus asuntos. Por eso no te gusta escuchar la predicación de la palabra. Por eso no te gusta escuchar que se condene el pecado. Porque estás contra Dios. Odias a Dios. Dice Romanos capítulo 8 que eres enemigo de Dios. Enemigo, no amigo, enemigo. Tampoco indiferente. Oh, no, yo no soy enemigo, tampoco amigo, estoy aquí. Indiferente. A Dios no me importa, pero tampoco es que yo soy tan malo. Por lo menos no como esos hombres. No. La Biblia dice que tú eres enemigo de Dios. Enemigo, lo odias a muerte. Si lo tuvieras enfrente, lo matarías, así como estos hombres mataron a Cristo, porque lo tuvieron enfrente a Dios y lo mataron. Así de profunda es la maldad del corazón humano. Así de rebeldes somos los seres humanos. Por eso necesitas un Salvador que es Cristo Jesús. Por eso necesitas el Evangelio. Por eso necesitas arrepentirte de tu pecado, ese pecado de rebeldía, y correr a Cristo. Y dice Jesús que quien viene a Él no le echa fuera. En la cruz Él pagó toda esa rebeldía. Y aún en la cruz colgado Él dijo, perdónalos Dios porque no saben lo que hacen. Me maravilla que en el libro de Hechos, mis amados hermanos, nosotros leemos que se convertían sacerdotes y escribas y líderes religiosos de la nación de Israel. Y algunos de ellos estuvieron ahí en la casa de Caifás juzgando a Cristo. Gloria a Dios por su gracia, porque Él perdona a grandes pecadores. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, Señor, y te adoramos, porque tú mostraste tu amor para quienes te aborrecíamos de esa manera, Señor. Tú mostraste tu amor. Y dice tu palabra que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No éramos buenos, no había absolutamente nada en nosotros, nada que fuera salvable.
que fuera redimible, que fuera digno de tu misericordia, compasión y gracia. Nos encontraste en nuestra suciedad y basura, en nuestra rebeldía contra ti, y diste a tu Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no vaya a condenación, no vaya al infierno, sino que tenga vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por el Evangelio. Queremos ver a Cristo, Señor, verlo a Él en su camino a la cruz. Queremos verlo a Él colgado de la cruz. Queremos ver a Cristo resucitado al tercer día, venciendo sobre Satanás, sobre el pecado y sobre el infierno. Queremos gozarnos en Cristo, Señor, y en tu gracia. Sí, Señor, cómo el Evangelio nos motiva para vivir para ti, Señor. Cómo el Evangelio y tu gracia nos enseñan a vivir para ti, Dios. Nos enseñan a ser esposos, esposas, padres, madres, miembros de la iglesia, miembros de la sociedad. Gracias por el Evangelio, Señor. Si tú no has creído en Cristo Jesús, si tú no te has arrepentido de tus pecados y venido a Cristo, yo te ruego que hoy tú vengas a Él. Recuerda, Dios no busca gente religiosa con ropa religiosa y dichos religiosos. Jesús busca un corazón humillado que diga, sí, yo soy rebelde, yo soy pecador, mi maldad es grande, pero Cristo es un Salvador suficiente. Ven a Cristo hoy. Puedes hacerlo a través de una oración. Puedes decir, Dios, me arrepiento de mi pecado y confío en Jesús como mi Salvador. Él pagó en la cruz por mi rebeldía. Y recibo hoy el regalo de salvación. No te quedes con eso. Si tú entiendes que Dios ha trabajado en tu vida hoy, por favor, te lo ruego, acércate conmigo o acércate con un creyente maduro que te guiará mejor en tu caminar con Jesús. Padre, te alabamos, Señor, y nos vamos de este lugar llenos, con gozo, sabiendo que tenemos un Dios grande, que planeó una salvación grande para grandes pecadores como nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.